¿Tenías conocimiento que por primera vez en la historia humana, millones de personas están optando por la cremación sobre el sepelio tradicional a la hora de sus muertes? Expertos en el tema auguran que esta tendencia por la incineración se intensificará en los próximos años, estimando que alcanzará hasta el 70% de la población mundial en los próximos 10 años. Ante este panorama, surge una interrogante crucial. ¿Es la cremación una opción que los fieles cristianos deberían contemplar? Profundicemos en este tema a través de este video, Inhumaciones. En este segmento, deseo plantear y dilucidar 4 cuestiones fundamentales. El primer interrogante es, ¿en qué consiste precisamente la cremación? El segundo es, ¿qué menciona específicamente la Sagrada Escritura acerca de la incineración, si es que toca el tema? La tercera cuestión, la que más inquietudes suscita, se refiere a si la cremación podría, de alguna manera, influir en nuestro cuerpo resucitado y glorioso, el cual el Señor ha prometido forjar para nosotros en el momento del rapto. Y por último, la cuarta pregunta, siendo fiel cristiano y contemplando la incineración, ¿qué aspectos debería evaluar antes de decidir entre esta y el sepelio tradicional? Abordando el primer punto, la cremación es un procedimiento mediante el cual el cuerpo sin vida es expuesto a una intensa fuente de calor dentro de un compartimento especializado, descomponiéndolo hasta sus elementos fundamentales. La mayor parte del organismo, incluyendo los tejidos más blandos, se disipa en el aire, quedando únicamente los restos óseos, los cuales son posteriormente reducidos a un polvo fino o granulado, comúnmente referido como cenizas. Las Sagradas Escrituras nos revelan, con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. La incineración podría interpretarse como un simbolismo de este retorno al estado original del polvo o la tierra, de donde el Creador conformó nuestros cuerpos. Este proceso de transformación del cuerpo, a través del fuego hasta culminar en cenizas, es objeto de meticulosos estudios e investigaciones que intentan desentrañar no solo las dimensiones físicas, sino también las repercusiones ambientales y culturales de esta elección. De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Crematorios de América del Norte, la preferencia por la incineración ha experimentado un ascenso progresivo, reflejando transformaciones en las normas sociales, limitaciones económicas y consideraciones medioambientales. Se calcula que actualmente más de la mitad de la población estadounidense se inclina por la incineración, una tendencia que se prevé continúe en ascenso en los años venideros desde una perspectiva científica. La cremación se está considerando como una opción más ecoamigable en comparación con los métodos de sepultura tradicionales. Estudios sugieren que los entierros habituales requieren grandes áreas de terreno y se valen de químicos para el embalsamamiento, además de ataúdes de madera y lápidas, lo que resulta en una notable huella ambiental. Por otro lado, aunque la incineración consume energía y emite carbono, demanda menos espacio y recursos, resonando con la creciente preferencia por prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Además de los aspectos ecológicos, la cremación refleja un cambio en las convenciones culturales y espirituales. Mientras ciertas tradiciones la consideran un acto de purificación y liberación, otros recurren a las Escrituras para buscar guía sobre este procedimiento. Abordando la segunda inquietud, es relevante mencionar que, aunque en el Antiguo Testamento se discute la muerte en más de 200 ocasiones, la sepultura convencional es, de manera predominante, el método para disponer de los cuerpos. Sin embargo, las Escrituras no establecen de manera explícita que este deba ser el único medio. Existen ejemplos bíblicos donde los cuerpos son quemados, aunque no se menciona directamente la incineración. Un caso a recordar es el de Saúl y sus hijos, quienes, tras caer en batalla ante los filisteos, fueron hallados por algunos israelitas. Los relatos cuentan que los cuerpos fueron llevados a Jabes, donde fueron incinerados, y posteriormente sus restos fueron sepultados bajo un árbol de tamarisco, seguido de un periodo de ayuno de 7 días. Este acto posiblemente se debió a la condición de los cuerpos, que, al estar mutilados o severamente dañados, no permitían una sepultura tradicional adecuada. Otra mención de cuerpos incinerados, aunque no en el contexto de la incineración ceremonial, se encuentra en Segunda de Reyes. En uno de los pasajes se relata cómo Manasés sacrificó a su hijo en el fuego, una práctica condenada por su naturaleza pagana. Asimismo, en otro pasaje, Josías, al observar tumbas en una colina, ordena exhumar los huesos y quemarlos en un altar en Betel, con el fin de profanarlo. Esto muestra que, aunque la incineración como tal no se describe detalladamente, el fuego y la quema de restos humanos se presentan en diversos contextos dentro de las narrativas bíblicas.
Entonces, una vez más, nos encontramos con ejemplos de cuerpos consumidos por el fuego, aunque no se haga una mención expresa o se brinde una definición sobre el proceso o la idea de incinerar a alguien al momento del fallecimiento. La narrativa de los sucesos relatados en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 6 y 20, muestra las acciones del rey Josías como parte de un periodo de reformas religiosas profundas en el reino de Judá. Esta fase de la crónica bíblica, rica en simbolismo y significado, arroja luz sobre la intrincada naturaleza de las costumbres funerarias y su importancia en el marco cultural y espiritual de aquella era. La resuelta misión de Josías por depurar la adoración y restablecer una rigurosa observancia de las leyes de la Torá lo llevó a una intensa lucha contra los santuarios paganos. La incineración de restos humanos en los altares de Betel no solo denotaba un rechazo a las creencias religiosas contrarias, sino que también buscaba abolir cualquier rastro de prácticas consideradas nefastas. Aunque este gesto no se vincula directamente con la elección de la cremación como método funerario o como un ritual per se, resalta el uso de los restos humanos dentro de rituales religiosos y la significativa simbología del fuego como elemento de purificación y profanación. Desde una perspectiva científica, el proceso de incineración implica procedimientos que han sido meticulosamente examinados, tanto en su eficiencia como en su impacto ecológico. Especialistas en arqueología y antropología han indagado sobre cómo diversas civilizaciones a lo largo de la historia han honrado a sus difuntos y las técnicas de incineración que emplearon. Dichas investigaciones descubren un espectro de prácticas, desde sencillas hogueras hasta avanzadas instalaciones crematorias diseñadas para reducir las emisiones dañinas. Desde la óptica bíblica, el manejo de huesos y restos mortales conlleva significativas connotaciones espirituales. En Números 19:1 se menciona que aquel que entre en contacto con una persona fallecida y enterrada quedará impuro durante 7 días. Este pasaje subraya la concepción de la muerte como un estado que requiere una distinción ritual, necesitando actos de purificación. A pesar de que la incineración como método para tratar a los difuntos no se menciona de forma explícita en las Sagradas Escrituras, se abre un margen para la interpretación y la adaptación dentro de los valores cristianos. Curiosamente, el conocimiento científico actual aporta una nueva visión sobre la cremación, particularmente en lo que respecta a la preservación del medio ambiente. Los análisis comparativos entre los sepelios convencionales y la incineración subrayan cómo esta última podría ser vista como una opción más amigable con el entorno, disminuyendo el impacto ecológico derivado del empleo de tierras para cementerios y de la descomposición de los cuerpos que emite metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la discusión en torno a la incineración, enriquecida con reflexiones bíblicas y descubrimientos científicos, va más allá de la mera disposición de los restos, abordando aspectos esenciales como la pureza, la memoria, la identidad y la perpetuidad espiritual. En nuestros días, la decisión de optar por el entierro o la cremación se ve influenciada por un conjunto de factores que incluyen las convicciones religiosas, las preocupaciones medioambientales y las preferencias personales, lo que hace que el diálogo entre la fe y la ciencia continúe dando forma a las costumbres funerarias. Este intercambio refleja tanto el respeto por la tradición como la adaptabilidad ante las exigencias de la sociedad contemporánea. Pasando a la tercera cuestión, que suele inquietar a muchos: ¿cómo impactará esto en mi cuerpo resucitado? ¿Qué sucederá conmigo cuando el Señor me otorgue un nuevo cuerpo en el momento del rapto? Veamos qué revela la Biblia acerca de nuestros cuerpos glorificados en 1 Corintios 15. Se nos dice que al igual que sembramos en la tierra nuestros cuerpos mortales, estos resurgirán para vivir eternamente. Serán sembrados en humildad y resurgirán en esplendor, puestos en la tierra en debilidad, pero resucitarán con vigor, sepultados como seres de carne y hueso, pero renacerán como entidades espirituales. Por lo tanto, ante la pregunta que muchos se hacen sobre cómo Dios reunirá nuestro ser si optamos por la cremación, recordemos que el Creador moldeó al hombre del polvo. Si fue capaz de crear vida a partir de la tierra y el polvo, ¿no sería entonces omnipotente para reconstruirnos a partir de las cenizas? Además, consideremos que los restos humanos pueden desaparecer de muchas maneras, ya sea por el ataque de un león, por el naufragio en el océano, en un conflicto bélico o incluso por el fuego. Sin embargo, estas circunstancias no limitan en absoluto la capacidad divina de restaurar nuestros cuerpos para la vida eterna. Es crucial comprender que, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde el fallecimiento de una persona, todos nuestros cuerpos eventualmente se reducirán a cenizas, tarde o temprano.
Desde una perspectiva científica, el tiempo necesario para que los tejidos blandos se desintegren varía, y este proceso puede extenderse desde meses hasta años, hasta que el cuerpo se descompone por completo, hasta dejar solo el esqueleto. Este proceso, conocido como esqueletización, puede tomar aún más tiempo, desde décadas hasta siglos, dependiendo de factores como el tipo de suelo donde se entierre el ataúd o la calidad del mismo. Por lo tanto, con el paso del tiempo, la realidad ineludible es que todos terminaremos convirtiéndonos en polvo, salvo que fallezcamos justo antes del regreso del Señor. Este hecho subraya que la manera en que nuestros restos son tratados no limita en absoluto la capacidad divina para restaurar un cuerpo glorioso. Los estudios científicos sobre la descomposición indican que este proceso es afectado por múltiples variables, tales como la temperatura, la humedad y la actividad de los microorganismos. La tafonomía, que es la ciencia que examina cómo los organismos se descomponen, se fosilizan y se conservan post-mortem, nos enseña cómo el cuerpo humano eventualmente se descompone en elementos más básicos, reintegrándose a la tierra. Este proceso de reintegración puede variar significativamente en su duración. De manera paralela, la Biblia nos ofrece una perspectiva alentadora sobre la naturaleza efímera de la existencia física y la certeza de una vida más allá de esta. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, Pablo aborda la resurrección de los muertos, ilustrando cómo, aunque se siembre el cuerpo en corrupción, éste resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra pero resucitará en gloria, se siembra en debilidad pero resucitará en fortaleza. Y aunque se siembra un cuerpo natural, resucitará como un cuerpo espiritual. Este pasaje refuerza la fe cristiana en que más allá de la desaparición física y la vuelta al polvo de nuestros cuerpos, hay una forma de ser que supera lo material, una existencia espiritual eterna asegurada para todos los creyentes. Abordando la cuarta y definitiva cuestión de este video, ¿cómo puedo determinar si la incineración es una opción adecuada para mí? Si estás reflexionando sobre esto o conoces a alguien que lo esté, hay varios aspectos que deberías considerar. Primordialmente, reflexiona sobre el tipo de homenaje póstumo que deseas. Por ejemplo, si tus restos reposan en una urna, tendrán la posibilidad de cambiar de lugar. En cambio, si optas por un sepulcro en un camposanto con un monumento conmemorativo, este puede convertirse en un sitio de peregrinación para tus allegados. Aunque tu esencia ya no habite en tu cuerpo, la presencia física en una tumba puede ofrecer consuelo a tus seres queridos, permitiéndoles revivir gratos recuerdos de ti, una posibilidad que se desvanece con la elección de la cremación. Además, considera si prefieres que tu despedida incluya una caja o si deseas que en tu ceremonia final las personas puedan verte por última vez en un féretro abierto para rendirte homenaje y recordar el impacto que tuviste en sus vidas. Otro factor a tener en cuenta es la logística para tus familiares y amigos, especialmente si deben viajar desde lejos para asistir a tu entierro. La elección de un sepelio tradicional podría requerir que tus conocidos hagan un alto en sus actividades y se desplacen, posiblemente con poco aviso, para estar presentes en tu última ceremonia, dada la naturaleza perecedera del cuerpo humano. Las Sagradas Escrituras no mencionan de manera explícita la cremación como método para el manejo de los restos mortales, lo que significa que no existe una prohibición ni una validación directa de esta práctica. Los relatos bíblicos suelen describir el enterramiento como el método convencional para honrar a los difuntos, con figuras prominentes del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José recibiendo sepulturas, y en el Nuevo Testamento el cuerpo de Jesucristo fue colocado en un sepulcro. La ausencia de mención específica a la incineración en la Biblia da lugar a interpretaciones basadas en los principios cristianos generales y las costumbres de la Iglesia. Algunos sostienen que, considerando que el cuerpo es percibido como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 al 20, este debe ser tratado con dignidad y reverencia tras el fallecimiento, lo cual podría inclinarse a favor del sepelio tradicional. Por otro lado, hay quienes sostienen que, dado que el cuerpo físico de todos modos retorna al polvo conforme lo establecido en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás, la cremación simplemente adelanta este proceso natural de una forma respetuosa. En el pasado, algunas corrientes del cristianismo mantenían reservas respecto a la incineración, basadas en la doctrina de la resurrección. La inquietud radicaba en si la incineración podía, de alguna forma, obstaculizar la resurrección.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, varias de estas corrientes han revisado sus posturas, aceptando que la omnipotencia de Dios permite la resurrección del cuerpo sin importar su estado post-mortem. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha aceptado la cremación desde 1963, siempre y cuando no se elija por motivos que contravengan la fe cristiana en la resurrección. Aún así, esta prefiere el entierro de cuerpos o cenizas en lugar de la dispersión o conservación de las cenizas, de forma que no se consideraría sagrada. En consecuencia, la decisión acerca de la incineración a menudo se deja al juicio personal y a las convicciones individuales dentro del marco de la fe cristiana. Muchos creyentes consideran que la incineración, siempre que se realice con dignidad y no niegue la doctrina de la resurrección, es una opción válida. El análisis de la coherencia con la Biblia en temas de prácticas funerarias, incluida la cremación, tiende a fundamentarse más en los principios y creencias esenciales del cristianismo que en directrices específicas o en enseñanzas directas de Jesucristo sobre el tema. Jesús no abordó específicamente la incineración o los entierros durante su ministerio terrenal, según se recoge en los Evangelios. Su enseñanza se centró más en la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La consideración primordial en la fe cristiana es el respeto por el cuerpo como creación divina y templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 1 al 20, así como la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús constituye el núcleo del cristianismo, ofreciendo esperanza y la promesa de una resurrección futura para todos los creyentes. El sepulcro de Jesús en un túmulo, como se narra en Lucas 23, del 50 al 56, y Juan 19, 38 al 42, ejemplifica el método de sepultura de esa época, pero no dicta una norma aplicable a todas las épocas y culturas. Lo fundamental es el trato digno del cuerpo después de su muerte y la preservación de la esperanza en la resurrección. Si la elección de la cremación se hace con respeto y no contraviene la fe en la resurrección corporal, entonces puede considerarse una alternativa apropiada para los cristianos. Lo importante es centrarse en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, más que en el método específico de disposición final del cuerpo. Además, es crucial tener en cuenta las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que se pertenece, ya que distintos grupos pueden tener interpretaciones diversas sobre estos temas. En resumen, la alineación con los principios bíblicos respecto a la cremación o el entierro no se fundamenta en mandatos explícitos de Jesús o en reglas concretas, sino más bien en cómo se realizan estas prácticas manteniendo los valores cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y la fe en la resurrección. Espero que las respuestas a estas preguntas brinden claridad a quienes estén considerando sus opciones funerarias, reconociendo que aunque la muerte es un tema del que muchos prefieren no hablar, es importante reflexionar sobre cómo deseamos ser recordados y honrados tras nuestro fallecimiento. Que este video les proporcione la sabiduría necesaria para tomar una decisión informada. Que Dios los bendiga. Compartan este mensaje con quienes crean que les será útil y no olviden expresar sus opiniones abajo. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante.